Continuamos conversando con Juan Carlos Espinal. Una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu país, República Dominicana? Que la gente no tiene acceso a comer. La gente no tiene acceso a hacer una fila en un sector público con eficiencia. Que la gente no tiene cómo, el estudiante no tiene cómo trasladarse de Villamella en el tren con seguridad. Que el entaponamiento refleja un problema de salud mental generalizado. La pandemia, el COVID, el confinamiento de más 550 días reflejó un profundo odio, rechazo social, una lucha de clase. Mientras unos tenían supermercado, tenían capacidades, libertades para salir, tenían alimentos en sus casas, tenían un seguro para ir a atenderse, morían miles. Los envejecientes, nuestros padres envejecientes, si nosotros no hubiésemos metido la mano, se nos muere, al que no se le murió. Y eso es un claro reflejo de una grave decadencia del sistema democrático dominicano. Cuando una sociedad, cuando un Estado, cuando un país, cuando una nación no puede resolver el problema del día a día del alimento de sus ciudadanos, de que quien te paga, del consumidor, del que tú te nutres, por ejemplo, cifras como que el 68% de los hogares dominicanos, el 50% de los hogares dominicanos toma prestado para comer. Eso es alarmante. Eso es alarmante. Tenemos cifras enormes de crecimiento económico, ¿no? Pero ahora ha aumentado la desigualdad. Dice el Banco Mundial que 5 millones de dominicanos irán a la pobreza. Ayer la UAS, a través de la Fundación Juan Bosch, en conjunto, emitieron un comunicado donde el 50% de los dominicanos vive bajo la línea de la pobreza. Eso era el 20% anteriormente. Ahora es el 50%. Ese es el estudio que hizo Matías Bosch. Conjuntamente con los economistas del Departamento de Economía de la UAS. Ya. Yeah, sí. Entonces, a mí me preocupa eso. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en presencia de, en realidad, una disolución de las instituciones. Yo fui a la TCS. Yo debo dar este testimonio. Tesorería de la Seguridad Social. Y el tratamiento es espectacular, es eficiente. Servicio al cliente de El servicio al buena cliente calidad. de calidad. Ya. De calidad. Yo fui, me atendieron y me dieron Muy la bien. información. Por ejemplo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Yo fui a la licencia y no pude entrar. Fuiste a renovar la licencia. Por ejemplo. ¿A dónde, a qué lugar fuiste? A obras públicas. Ya. A tránsito terrestre. Ya. Yo vengo aquí y duro de Gasco acá 49 minutos. Entonces yo digo, pero no hay autoridades. Y tú me dirás, pero eso ocurría antes. No es cierto. No es cierto. No en esa magnitud. No es cierto. Ya. No es cierto. No es cierto. Toma la carretera Duarte. Desde Villa Altagracia. No te voy a decir el 9. No te voy a hablar del 9. Tómalo desde Villa Altagracia, donde ya no hay tránsito, que es amplio, que es un highway, que es una carretera amplia, que tú puedes manejar a 100 millas por hora, por ejemplo, ¿no? Y no te encuentras un vehículo en algunos momentos, ¿verdad? No la tomes, desde Villa Altagracia hasta Montecristi, no la tomes. Llena de huecos. Cualquier persona se accidenta. Entonces yo digo, ¿y por qué pasa eso? Eso llevó al presidente a abrir algo que se llama el gobierno contigo. ¿Verdad? Porque todo es relaciones públicas. Todo es un anuncio. Todo es un comercial. Y los gobiernos, cuando viven de la opinión pública, están saliendo. Están despidiéndose. Un gobierno que recién electo se está despidiendo. Su propia gente, porque vamos, en el PRM hay gente como tú y como yo, normales,
gente decente, ¿correcto? ¿Y qué más hay? No, yo apuesto por los decentes Ya, del PRM. oye. No, yo apuesto por los decentes del PLD. Yo apuesto por la gente decente que se levanta como tú y como yo y como él a trabajar honradamente. Ese que paga TCS, ese que paga DGI, ese que paga Lucara, ese que paga agua, ese que paga energía, ese que llega temprano a las citas. Es decir, ese crecimiento económico que ellos dicen, pero tú no me lo estás devolviendo. Ve a un peaje, ve a cualquier peaje, a cualquiera, ve. Te invito, no vaya. 40 minutos de espera. Sin embargo, estamos hablando de un gobierno que inició hace 6 meses y anteriormente a ello había 4 años de ese estilo de gobierno que describes. Tú y yo, que somos quienes escogemos a los gobernantes, decidimos que seguíamos con el mismo gobierno y ganó las elecciones 57%. ¿Cómo se explica? Entonces, Ganó tú Trump. y yo, no, perdóname, tú y yo nos gustan las cosas que no funcionan. Trump ganó. Esa es la democracia. Eso es la virtud. Bueno, pero perdón. que estás poniendo que el que está en falta por no cumplir con el derecho, con el compromiso asumido, es una gestión de gobierno. Y el compromiso que tengo yo como ciudadano de defenderme y tratar de que mi entorno esté mejor, ¿cómo uno lo marca literalmente, erróneamente en las elecciones? Yo conversaba con Leonel Fernández en Caracas, en una parte. Y yo le decía, lo del túnel y de los elevados, perfecto. Sin embargo, tenemos asuntos pendientes. Por ejemplo, no es una autocrítica, es un análisis. Abinader, ¿cómo surge? Surge fruto de... No, surge de una crisis. Surge de la desaparición del principal partido político de posguerra, que es el Partido Reformista, el PLD, ¿correcto? Nosotros estamos viviendo el fin de los partidos, del sistema de partidos políticos, el fin del Estado, el Estado ese que generaba la posibilidad de que los Ahmed, cuando Halle Herman, eso funcionaba. No, de que yo voy a la TCS ahora como en este gobierno, pero no es el gobierno, es el modelo. Fíjate que yo te dije, fui a la TCS y funciona. Fui a transporte y no funciona. Es una decadencia. Llega por eso, porque hay una decadencia. La multiplicidad, es decir, aquí nadie puede estar hablando en este momento de multiplicidad y de crecimiento. Nadie lo puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? Claro, el sistema financiero lo puede hacer, pero es una minoría exigua. Entonces, lo que explica la llegada del PRM al poder después de la crisis de los bancos de Hipólito es que la clase política profesional se degradó. Hay en el país una conmoción nacional. Nosotros venimos de un fraude en el partido político más importante el 6 de octubre del 2019. Luego venimos de una suspensión de las elecciones en febrero del 2020 municipales. Y luego venimos que según el que quedó segundo, según el líder de la oposición en República Dominicana, me robaron las elecciones. 3. 4. El COVID. Es frente a eso que estamos. Es frente a la extrema derecha. Aquí gobierna la extrema derecha. A través de Abinader. Pero no es el gobierno, es el modelo. Cuando yo digo el gobierno, no es el PRM. Es que el que surja ahí no va a poder resolver el problema de las pensiones de los trabajadores. No va a poder. ¿Lo va a poder? No lo va a poder. Los trabajadores no van a poder acceder a sus fondos de pensiones. Y ellos lo están anunciando los dueños de los bancos como un logro, porque están invirtiendo un dinero ajeno, que es dinero tuyo y mío en turismo. ¿Tú estás entendiendo la desconexión de la clase económica, de la élite, de la clase política de este país? Te doy 500 mil millones a ti para que no quiebre en pandemia y tú dejas la pyme sola.
que son el 68% que tenés la riqueza, y me mete TCS, y me mete DGI, y no tiene una amnistía fiscal frente a mí que te pago siempre todos los días, y soy chiquito, y mis capitales no te van a afectar a ti, tú le das 500.000 millones de exenciones a él. Pero a mí no me da nada. ¿Qué competencia es esa? ¿Qué competencia es esa? Entonces, lo que estamos viviendo no es un gobierno, es una autarquía, es una poliarquía. Es un grupo económico enquistado, expropiando riqueza nacional, expropiando la energía eléctrica, expropiando los recursos naturales. Dice el ministro de Medio Ambiente, dice él, el ministro de Medio Ambiente, un joven que seguro tiene buenas intenciones, que aquí hay una crisis medioambiental irreversible. Cónchale, brother, cónchale, man. O sea, tú estás entendiendo el nivel de degradación, pero yo no estoy hablando del PRM. Yo estoy hablando del conjunto de quienes dicen que son nuestros líderes. Entonces, eso se ve hacia lo interno de los partidos también. Cuando tú ves que tú cohabitas con el poder como oposición, tú estás cohabitando. ¿Pero por qué tú cohabitas? Porque hay una lucha de clase, de sobrevivencia post-COVID. Entonces yo tengo un contrato en la Liga Municipal Dominicana. Pero tú eres el secretario X de organización de mi partido. Tú no puedes estar en eso. Ah, bueno, no puedes estar en eso. Entonces esa lucha se da porque las desigualdades han aumentado, la pobreza ha aumentado, y eso se refleja en los partidos políticos, se refleja en la sociedad. Y eso es lo que está pasando con la población. La población eligió ante una división el mal menor.